Gloria al Señor. No quiero ver caras tristes hoy. ¿Sabéis por qué? Porque el Espíritu Santo está en este lugar. No quiero ver caras tristes porque hoy estamos conmemorando, ¿qué? ¿Qué estamos recordando hoy? La entrada en Jerusalén, el domingo de Ramos, el domingo de Palma. Cuando Chari decía que la gente me dice, es que no creéis en María. Y yo siempre digo lo mismo, digo, ¿cómo no vamos a creer en María si es la madre de Jesús? ¿Qué tipo de mujer sería María para que Dios decidiera escogerla precisamente para encarnarse? ¿Cómo no vamos a creer en María? Lo que no hacemos es adorarla, porque ella misma le dijo a los apóstoles, le dijo, pedirle las cosas a Él. Y como digo, este domingo, en el que recordamos el inicio de la última semana del ministerio de Jesús en la tierra, al que es conocido como Domingo de Ramos, Domingo de Palma. El salmo que ha leído nuestra hermana Fátima, el Salmo 24, es una lectura bíblica apropiada para conmemorar este día, porque es un salmo mesiánico, es un salmo que habla acerca de Jesús. El Salmo 24, que se le atribuye al rey David, que lo escribió cuando estaban llevando el arca del pacto de casa de Obededón a Jerusalén. Como sabéis alguno de vosotros, el arca estuvo durante 20 años en la casa de Obededón y la llevaron a Jerusalén para depositarla en el tabernáculo porque aún no estaba construido el templo. Y este salmo que ha leído ella podemos ver tres partes muy bien diferenciadas. Los versículos del 1 al 2, que comienza y habla sobre la soberanía de Dios, sobre toda la tierra y sobre todo lo que en ella hay. Versículo 1 y 2 está diciendo que ¿qué dice? ¿De quién es la plenitud? ¿De quién es la tierra y su plenitud? De Dios. Él es el creador. Los hombres a veces piensan que la tierra es de la humanidad, pero la tierra es de Dios. Y luego los versículos 3 y 6 pasa a describir cuáles son las cualidades que deben tener o que debemos tener aquellos que buscamos acercarnos a Dios. Porque sabéis, Dios es un Dios santo. Dios es un Dios que no tiene comunión con el pecado. Y los que nos acercamos tenemos que acercarnos limpios de corazón. ¿Amén? ¿Lo dice eso el Salmo o no? Y luego los versículos 7 al 10, finalmente, lo que culmina este Salmo es con un llamado triunfante a dar la entrada, la bienvenida al Rey de la Gloria. ¿Pero a qué Rey de Gloria? En esta última parte de este Salmo es donde quiero centrarme hoy, con el propósito de que veamos y que seamos capaces de discernir quién es el Rey de la Gloria. Dice el versículo 7, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Y decía que quiero centrarme en esta mañana, en estos versículos del 7 al 10, con el propósito de que seamos capaces de entender, que seamos capaces de discernir tres cuestiones que se desprenden de este texto y sin los cuales no seremos capaces de seguir avanzando en nuestro camino de ser más como Jesús. La primera cuestión es, ¿quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es el Rey que nos ha llamado? ¿Quién es el Rey al que estamos sirviendo? La segunda cuestión que vamos a ver es, ¿qué recibimiento tuvo ese Rey de la Gloria cuando entró en Jerusalén ese primer domingo de la semana, ese domingo de Palma, ese domingo de Ramos? Y la tercera cuestión que quiero que veamos en esta mañana y que seamos capaces también de entender es qué recibimiento tendrá ese Rey de la Gloria cuando venga. ¿Cómo encontrará a la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia para prepararse para la segunda venida del Señor? Porque sabéis, Cristo viene. ¿Amén? Y viene pronto. Y los del Antiguo Testamento estaban esperando al Mesías. Algunos no se enteraron y por eso lo crucificaron, porque pensaban que ese no era el Mesías. Pero nosotros sabemos que el Señor va a venir y que viene pronto. Y si se cumplió antes, se cumplirá ahora. Así que fijaros que
lo primero que tenemos que discernir, lo primero que tenemos que ser capaces de entender es quién es el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey al que estamos sirviendo? Históricamente, los versículos 7 al 10 de este Salmo, como he dicho, se vinculan a ese viaje que hizo el pueblo de Israel, ese viaje ceremonial para llevar el arca del pacto, llevarlo a Jerusalén. Las puertas representan la ciudad de Jerusalén, cuando habla alzaos o puertas eternas, que está siendo llamada a abrirse y a recibir la presencia de Dios simbolizada en el arca. Fijaos que en el versículo 7 y en el versículo 9 habla de alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. Y lo repite 2 veces textualmente y explícitamente. Es una invitación, es una manifestación de que el Señor, la presencia de Dios, iba a entrar en Jerusalén. Y teológicamente hablando, también podemos estar entendiendo esta apertura de esas puertas como las puertas también de nuestro corazón. Y no solamente eso, sino también cuando se abrieron los cielos para recibir a Jesús. ¿Recordáis cuando Él fue alzado en el cielo, que los cielos se abrieron y recibieron a Jesús? Porque Él dijo que iba a preparar camino para nosotros. Él iba a preparar una morada. Así que el Rey de Gloria es esa persona configurada en la persona de Cristo. Y este texto lo que nos está haciendo ver es quién es ese Rey. Este Rey de Gloria que subraya la majestad y la autoridad divina de Dios. Y teológicamente, estos versículos que estamos leyendo están enfatizando varios atributos de Dios. Fijaros que uno de los atributos que está enfatizando es soberanía y poder. Dice el texto 2 veces, ¿quién es este Rey de Gloria? ¿Y cuál es la respuesta? Jehová, el fuerte, el valiente, el poderoso en batalla. No está hablando de su majestad, de su poder, destaca la suprema autoridad de ese Dios todopoderoso. Y lo representa como un rey guerrero con capacidad para proteger, para liberar y para llevar a su pueblo hacia esos pastos y hacia ese cielo que nos está esperando. El Rey de la Gloria. El creador, como hemos visto al principio en los primeros versículos, del cielo, de la tierra, de todo lo que en ellos hay. ¿Qué cosa? ¿Somos capaces de entender con nuestra mente humana esto? Fijaros que también, como hemos dicho, habla acerca de la santidad y la majestad de Dios, la referencia a las puertas eternas. Está haciendo un llamado que sugiere la naturaleza eterna de Dios, la naturaleza firme y el reinado firme de Dios que es santo y es eterno. Cuando habla de las puertas eternas, puertas que se van a abrir para siempre, puertas que van a darnos acceso y que nos dan acceso a la presencia de Dios. Y en Jerusalén, cuando ellos iban hacia Jerusalén, este salmo lo que está diciendo es: Jerusalén, abre tus puertas porque va a venir el Rey de la Gloria. El Rey de la Gloria que, como sabéis, en el Antiguo Testamento se manifestaba en la figura del Arca del Pacto. Y también este texto lo que nos está hablando es acerca de la inmanencia y la presencia de Dios. La invitación para que el Rey de Gloria entre significa el deseo que tiene Dios de habitar entre su pueblo. Dios quiere habitar entre su pueblo, entre su iglesia. Dios quiere habitar en nuestro corazón. Fijaros que la narrativa principal de toda la Biblia es precisamente esta, la presencia de Dios en su humanidad, en su pueblo. Hasta tal punto que, como sabemos, Dios, en la figura de Jesús, Dios se hace hombre, se encarna, deja su posición de Dios todopoderoso, de majestad, para venir y salvar, morir en una cruz, y que a través de ese sacrificio nosotros podamos ser salvos. Y además, cuando se va, deja al Espíritu Santo, otro consolador, para que también ese Espíritu Santo pueda entrar a vivir y entrar a morar en nuestro corazón.
Fijaros, presencia de Dios. La inmanencia, las ganas de Dios de estar con su creación, con esa humanidad que Él creó y que fue apartada por el pecado. Desde el tabernáculo hasta el templo, desde la encarnación de Jesucristo hasta la morada del Espíritu Santo en nosotros, si os dais cuenta, desde el principio de la Biblia hasta el tiempo en el que estamos viviendo y más allá, hacia la eternidad. Alzaos, oh puertas eternas, para que entre ese Rey de la Gloria. El versículo 7 al 10 tiene un significado cristológico, señalando que Jesucristo es el cumplimiento último de ese Rey de gloria. Un Rey soberano sobre toda la tierra, un Rey que en el Nuevo Testamento es tratado como un Rey victorioso que triunfa sobre el pecado y sobre la muerte y que además en ese Antiguo Testamento está anticipando también a ese Rey de gloria en la persona de Jesús. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Somos capaces de discernir quién es el Rey de gloria? ¿Somos capaces de discernir quién es esa persona que nos está llamando? A nivel personal, el texto nos invita a abrir el corazón al Rey de gloria, para que Él entre. Las puertas pueden verse como metáfora de nuestras vidas interiores. Si no abrimos nuestras puertas, si no abrimos la puerta de nuestro corazón, no puede pasar el Rey de gloria. Pero así como las antiguas puertas de Jerusalén fueron llamadas para que se abriesen a la presencia de Dios, se nos llama también a abrir las puertas de nuestro corazón para que Cristo entre, para que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón y entre en nuestra vida, porque Él, que nos está invitando, es el creador del universo, Señor de la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantas cosas habitan, el que afirmó la tierra sobre los mares y estableció sobre los ríos. Hemos leído en el versículo 1 y 2. ¿Somos capaces de entender quién es el que nos ha llamado? ¿Somos capaces de discernir quién es el Rey de la gloria que nos está llamando? No es un cualquiera, no es una persona, un rey de este mundo, un rey de una nación. No, el Salmo nos está desafiando y nos está exhortando a que seamos capaces de reconocer a Dios y discernir quién es Él. ¿Quién es este Rey de gloria? El fuerte, el valiente, el poderoso en batalla, el creador, el redentor de la humanidad, el santo de los santos, 3 veces santo, dice la palabra del Señor. ¿Alcanza a entender quién es este Rey de la gloria? ¿Podemos comprender con nuestra mente humana quién es el que nos ha llamado? ¿Quién es el que quiere hacerte su hijo o que te ha hecho su hijo? Es que no es un cualquiera. Es que no es un rey cualquiera. Es un Dios que tiene todo el poder, es todopoderoso. Y no solamente todopoderoso, es omnipresente. Él está en todo lugar. Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Él es amor. ¿Qué dice la palabra? Que Dios es amor. El otro día escuchaba, el amor ha muerto. Digo, qué poca discernimiento tiene la gente. Si el amor ha muerto, quiere decir que Dios ha muerto, y Dios no está muerto. Dios está vivo. Gloria al Señor. Y este salmo es una llamada al discernimiento espiritual sobre la persona de Dios, quien además nos anima a vivir de una manera que refleje su santidad. Además, nos llama a prepararnos espiritualmente, cultivando en nuestras vidas cualidades como la pureza, la justicia y la humildad, que hemos leído en los versículos 3 al 6, que ha leído Fátima en los versículos 3 al 6. Nos está diciendo, este es el Rey de la gloria, el Dios Todopoderoso. Estas son sus cualidades, estas es sus capacidades. Él es el Rey de la gloria. Y luego nos dice que si queremos acercarnos a Él, tenemos que ser limpios de corazón. Fijaros, este es el Rey de gloria al que se refiere el texto. Yo sé que así dicho de esta manera, cuesta trabajo entenderlo.
cuesta en trabajo entender o de asimilar la grandeza, la pureza y la magnitud y la majestuosidad del Rey de Gloria, del Dios que nos ha llamado. ¿Sabéis por qué? Porque nuestra mente es limitada. Pero si quieres saber quién es el Dios que te ha llamado, simplemente sal a la calle, ve al campo, mira una flor, mira el cielo. ¿Quién es capaz de crear algo así? O en estas noches, cuando el cielo está tan limpio de nubes, ¿te has parado a mirar alguna vez al cielo y a mirar las estrellas? ¿Te has preguntado quién es el que ha creado todo eso? El Rey de Gloria. El mismo que te ha llamado a decir, ven, quiero tener una relación personal contigo. Quiero ser tu Padre eterno. Quiero que tú seas mi hijo, mi hija, por los siglos. Ese es el Dios que nos ha llamado. Y la pregunta es, ¿hemos entendido quién es el Rey de la Gloria? ¿Quién es ese Rey de Gloria que nos ha llamado? Porque sabéis, a lo largo de la historia, creo que nadie llegó a entender completamente quién es ese Rey de Gloria. Yo creo que todavía en esta época, evidentemente la gente del mundo no lo tiene claro, pero es que creo que dentro de la Iglesia, creo que dentro del pueblo del Señor, seguimos sin ser capaces de discernir quién es ese Dios. Y esto lo podemos ver porque en ese día de Ramos, en ese día de la entrada de Jesús en Jerusalén, vamos a ver el recibimiento que tuvo ese Jesús, Rey de la Gloria. Fijaros que la siguiente cuestión es si a lo largo de la historia el ser humano ha sido capaz, como he dicho, de discernir quién es este Rey de la Gloria. Si los creyentes hemos entendido y estamos entendiendo quién es ese Rey de la Gloria. Y vamos a retroceder en el tiempo hasta ese momento que he dicho, en el que Jesús entró en Jerusalén en el Domingo de Ramos. ¿Qué recibimiento tuvo? ¿Qué adoración le ofrecieron como Rey de Gloria? ¿Cómo lo recibieron? Fijaros, vamos a ir a Marcos 11, del 7 al 10. En Marcos 11, del 7 al 10 dice, y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante, y los que iban detrás, daban voces, diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. Aleluya. Qué recibimiento, ¿verdad? A primera vista que vemos, un recibimiento con exaltación, con alabanza, con adoración. ¿Verdad que a veces podemos imaginarnos viendo esto algunos de nuestros cultos? Hosana, gloria al Señor. Cantamos, alabamos, adoramos. Pero ¿era esta una adoración dentro del discernimiento y del conocimiento de quién era el que estaba entrando? O sea, ellos cuando estaban diciendo Hosana, bendito que le viene el nombre del Señor, Hosana a la altura, ¿estaban realmente entendiendo quién era el rey que estaba entrando? En la antigüedad, los reyes y los generales usaban mensajeros, heraldos que se anticipaban a la llegada del rey a una ciudad, de manera que cuando este rey entrara, recibiera las ovaciones del pueblo. Y además en el pueblo judío, ¿sabéis? Era común que los reyes fuesen montados sobre burro, sobre asno. El rey David montaba en asno. Y cuando David quiso que Salomón ascendiera al trono, también lo montó en un asno. Jesús estaba en Betania, lo podéis leer, y enviado de sus discípulos, como sabéis, a buscar un asno. Así que ahora estamos viendo al hijo de David llegando a Jerusalén montado en un asno, recibiendo la alabanza del pueblo. Con esto, Jesús, que es el Rey de la Gloria, estaba declarando abiertamente que él era el glorioso Rey de Israel. Pero ¿qué fue lo que entendió el pueblo? ¿Entendió el pueblo que Jesús era el glorioso Rey de Israel? ¿Qué clase de adoración le dieron? ¿Qué clase de alabanza? ¿Qué hicieron? Fijaros que los evangelistas nos presentan
a un pueblo que no habían entendido absolutamente nada de quién era Jesús. No habían discernido quién era ese rey glorioso, ese rey de la gloria que estaba entrando a Jerusalén. Toda la alabanza que le dieron, todos los anas que le dieron, todos los vítores que le dieron, no tenían su fundamento basado en el conocimiento de quién era ese rey de la gloria que estaba entrando en Jerusalén. ¿Sabéis en qué estaba basado? El problema que tenía el pueblo cuando empezó a alabar y adorar era que la expectativa de ese pueblo era muy distinta al propósito de la venida del Mesías. Fijaros, 150 años atrás cuenta la historia, a través de los libros de los Macabeos, que un hombre llamado Simón Macabeo, sumo sacerdote de Israel, entró por las puertas de Jerusalén de la misma forma que Jesús estaba entrando. En esta historia, en estos libros que narran esta entrada, dice: y a los 23 días del mes segundo del año 171 entró en ella con alabanza, con ramos de palma, con arpas, con órganos, con címbalos e himnos y cantares, por cuanto el enemigo grande de Israel había sido quebrantado. Se está refiriendo a Simón Macabeo. La historia se refiere a Simón Macabeo de que 150 años atrás entró así en Jerusalén. El enemigo grande de Israel en aquel entonces, cuando este Simón Macabeo entró en Jerusalén, eran los ejércitos griegos de Antíoco IV. Y Simón Macabeo había destruido a ese ejército, logrando así liberar al pueblo de Israel, al pueblo judío. ¿Vamos cogiendo contexto? En el tiempo de Jesús, el ejército grande, el enemigo grande, ya no era el ejército de Antíoco IV, ya no era el ejército griego, era el ejército de Roma. Y los judíos estaban esperando ¿qué? Un libertador que los librase de ese yugo de opresión del ejército romano. Así que, después de haber visto el pueblo judío, el pueblo de Israel, la resurrección de Lázaro, después de haber visto los milagros que hizo Jesús, después de haber visto la alimentación de las multitudes, después de haber visto cómo los demonios se les sujetaban, todo esto, en lugar de hacerle entender quién era ese rey que estaba entrando, quién era Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, lo que produjo fue que avivó esa esperanza en el pueblo de que Jesús podría ser ese libertador a semejanza de Simón Macabeo, que los iba a librar de ese yugo de esclavitud del pueblo romano. La pregunta es si Jesús era ese tipo de libertador. Obviamente no. ¿Tenía Jesús la intención de levantarse en armas en contra de Roma? Porque al parecer el pueblo esperaba que así fuese. No habían entendido, no habían discernido, no fueron capaces de discernir quién era el rey que había de venir. Pero es más, no habían discernido eso, porque tampoco habían entendido ni habían discernido las profecías del Antiguo Testamento acerca de cómo vendría Jesús, cómo vendría el Mesías y cuál sería el resultado final de su primera venida en la tierra. ¿Cuál sería el final? La cruz. Ellos no podían meter en su cabeza que esa persona, ese rey de Israel, que incluso muchos judíos lo acusaron de autoproclamarse rey, ¿vale? Esos fueron los que lo mataron, pero había gente en el pueblo judío que creyeron en él como rey, pero no como el rey de la gloria, sino como ese rey que venía a liberarlo, ese restablecimiento del reinado al estilo del rey David. Generó una expectativa muy alta en el tiempo de la Pascua. Celebraban, como sabéis, en esta semana celebraban ese tiempo en el que un día Dios los libró del pueblo de Egipto, de la esclavitud de los egipcios. Y ellos pensaban que Jesús venía a hacer lo mismo, a librarlos del yugo de esclavitud, como he dicho, del pueblo romano. No habían entendido todas las profecías del Antiguo Testamento. No habían entendido la forma en la que el Mesías iba a venir.
Los mantos que se tendían en el camino representaban un homenaje real. La palabra Hosana significa sálvanos, así que vemos a un pueblo adorando a un rey, pero no sabía qué tipo de rey era. No fueron capaces de discernir. ¿Entendéis? Estamos viendo el contexto, la motivación de ese pueblo. Jesús mismo había dicho que su reino no era de este mundo. Jesús lo dijo. Y que además su reinado no iba a ser un reinado político, sino espiritual. Jesús no vino con una meta terrenal, sino con una meta celestial. Su poder no era de este mundo. Pero el pueblo de Israel no discernió esto. Su meta no era un trono en el palacio del emperador romano. Su meta era un madero. Su meta era morir en la cruz para dar salvación y vida eterna. Y esto el pueblo de Israel no lo entendió, no lo discernió. Fijaros qué diferencia. Vemos a un pueblo de Israel entrando, que cuando entra Jesús encima del asno en Jerusalén, gloria a Dios, alabanza, bendito sea el que viene en el nombre de David, hosanas en la altura, ya está, este es el que viene a librarnos nosotros de nuestros problemas, este va a ser el que va a quitarnos del yugo, de opresión del pueblo romano. No habían entendido nada. Y sabéis, la adoración a Dios sin discernimiento, la adoración a Dios sin entendimiento no es adoración. No es adoración. Vemos hoy en día en muchas iglesias que siguen los mismos patrones que seguían los judíos el día de la entrada de Jesús en Jerusalén. Aclaman, gritan en la iglesia, dan voces de júbilo, saltan, alabanza, luces de colores, humo, gloria a Dios. Pero, ¿quién es al Dios que están adorando? En el día de hoy entendemos realmente cuál es el propósito de Dios y cuál es el Dios al que estamos adorando. Al igual que Israel adoraba a Dios solo para conseguir esa liberación, hermanos, hoy desgraciadamente hay muchas iglesias, hay muchas personas que adoran a Dios solo para conseguir cosas terrenales. Oh Señor, yo necesito que tú me des mejor economía. Oh Señor, yo necesito salud, trabajo. Señor, yo necesito mejorar mi estatus social. Oh Señor, a mis hijos, a mis esposos. Oh Señor, cosas que se van a quedar en este mundo. Porque no somos capaces de discernir quién es el Rey de la Gloria. Porque no somos capaces de decir, Señor, todo esto es terrenal. Si tú me estás teniendo aquí en esta situación, lo que tengo que hacer es adorarte y decirte gracias, Señor, tú estás al control de todo. Porque si tú has hecho los cielos, la tierra, si tú has hecho todo lo que en ellos hay, si tú ya dejaste escrito cómo sería tu venida, cuál es tu propósito y qué propósito tienes para llamarnos, entonces, ¿qué hago yo? Adorando a un Dios con esperanza de recibir cosas terrenales, cosas materiales, en lugar de adorar al Rey de la Gloria. En lugar de adorar a Dios por quien es, por lo que hizo, por lo que hace cada día en nuestras vidas. El mismo Jesús, en palabras de Isaías, dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque no hay discernimiento. Este fue el recibimiento que tuvo el Rey de Gloria en su entrada en Jerusalén en el primer siglo. Y sabéis una cosa, que a fecha de hoy la situación no ha cambiado mucho. Y hace ya más de 2000 años. Pero vemos todavía a una iglesia del Señor que la mayoría de las veces nos centramos en nuestras cosas terrenales. Buscamos del Señor ese beneficio. Buscamos del Señor que nos solucione los problemas. Buscamos del Señor que nos arregle las cosas que nosotros pensamos o que nos dé aquello que deseamos. Y sabéis, Dios es tan misericordioso que a pesar de eso nos las da.
Pero no hemos entendido que la palabra del Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de las cosas os se añadirán. Y cuando habla del resto de estas cosas, está hablando de esas cosas. Y cuando el Señor nos dice que lo probemos, si veremos que Él es precisamente ese rey que está en las cosas más pequeñas. Aleluya. Yo sé que nuestro querido Antonio, el marido de nuestra hermana Isabel, muchas veces dice, tenéis a Dios de aparcacoche. ¿Es verdad o no? Porque a veces llegamos pero ¿sabéis una cosa? Es que Dios está también en esos detalles. Pero nosotros no tenemos que amar a Dios por esas cosas. El otro día veníamos de comprar o de algo de eso, y iba con Lola, no de comprar, no, veníamos del culto. Y sabéis que donde nosotros vivimos, pues cada vez está peor el aparcamiento. Y yo ya le estaba diciendo a Lola, mira, te dejo en la puerta y luego voy a buscar aparcamiento. Y sobre la marcha dije, no, igual el Señor nos pone un aparcamiento. Pues sí, el Señor nos puso ahí delante de la puerta, nada más que bajarse para la casa. Gloria al Señor. ¿Es un testimonio? Para nuestra vida, sí. ¿Es una pamplina? Grande. Porque qué más da, ¿no? Que total, si el coche no se va, el coche no lo voy a tener que meterlo en la casa, en algún sitio lo dejaré tirado. Pero es que el Señor está en esos detalles y nosotros tenemos que buscar la adoración a Dios y entender a quién estamos adorando, a quién estamos sirviendo. Porque cuando seamos capaces de entender estas cosas, cuando seamos capaces de buscar ese reino, cuando seamos capaces de adorar y alabar a Dios por quién es, entendiendo y discerniendo quién es el Rey de Gloria y quién es el que nos ha llamado, entonces podemos dar a Dios una adoración que no fue la que le dieron estos judíos en su entrada en Jerusalén. También tengo claro una cosa, que seguramente entre todos aquellos había personas que habían entendido perfectamente quién era el Rey de la Gloria. Lo había. Pero hay algo que me llama la atención poderosamente. Y es que en el aposento alto estuvieron solamente 120. 120 que habían entendido quién era el Rey de Gloria. ¿Dónde estaban esos 4.000 que alimentó, esos 5.000 que alimentó, esos que sanó, esos que liberó de demonios? ¿A quién adoraron estas personas? Aquellos que les produjo un beneficio personal. No fueron aquellos que estuvieron en el aposento alto, que esperaron la venida del Señor. Esta es la adoración que le dieron. Y la tercera cuestión que se deriva de este texto es la preparación de la iglesia para su segunda venida. Esta cuestión que se desprende de estos versículos del Salmo 24 es cómo se está preparando la iglesia para la venida del Señor. ¿Cómo nos estamos preparando? Un día todos tendremos que responder esta pregunta delante de Dios. ¿Quién es el Rey de Gloria? Hemos visto que el autor del Salmo escribió esto cuando el Arca del Pacto fue trasladada a su lugar en Jerusalén. Este fue un día de fiesta, ¿verdad? Lo hemos visto. Pues el arca, ¿qué representaba? ¿Qué hemos dicho que representaba? La presencia de Dios. La presencia de Dios, y también se refiere a la persona profetizada como descendiente de David, que tendría un reino sin fin. ¿Y quién es ese? Jesús. ¿Amén? Aquel que entró triunfante en Jerusalén montando sobre un asno, y el mismo que dijo, mi reino no es de este mundo. Y el mismo que lloró antes de entrar en la ciudad porque sabía que el juicio de Jerusalén estaba cercano. Si seguimos leyendo en el texto de Marcos, o en el texto de Lucas, en este caso, podemos ver que después de entrar a Jerusalén, Jesús dice que lloró. Jesús dice que lloró porque él se había dado cuenta de que ese pueblo no había entendido quién era. Fijaros, en el capítulo 19 de Lucas dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conociese, a lo menos en este día, lo que es para tu paz.
Pero ahora están encubiertos tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tu hijo dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, por cuanto no discerniste el tiempo de quién era el que te estaba visitando, esa visitación del Rey de la Gloria, de Jesús. Por eso, por cuanto no lo discernieron, Jesús lloró. Hay pocas veces en la Biblia en las que se diga que Jesús lloró, y esta es una de ellas. Jerusalén fue destruida y fue saqueada 70 años después por el ejército romano. ¿Sabéis por qué? Porque no fueron capaces de discernir quién era el Mesías. No reconocieron al Mesías. Ellos esperaban un rey. No fueron capaces de quién era ese Rey de Gloria y no fueron capaces de encontrar esa paz en él de la que Jesús les dijo. Y esto es un recordatorio de que hay una segunda venida en la cual no solo Jerusalén, sino también el mundo entero será destruido por haber aborrecido al Hijo de Dios. Hoy hablamos acerca de Dios, de Jesús, y la gente, no me hable de pamplina. Y algunos hasta lo aborrecen. No quieren saber nada de ello. Pero además es un recordatorio para todos aquellos que han creído que Jesús es el Mesías esperado. También es un recordatorio para todos nosotros, aquel que sabemos que Jesús es el Mesías, que se está esperando, que es el Salvador, pero para aquellos que aún no han discernido quién es el Rey de la Gloria. Y por lo tanto, su adoración y su vida no reflejan ese carácter de Jesús. Su adoración y su vida no está reflejando lo que Cristo quiere que reflejemos. ¿Recordáis nuestro propósito? Más como Jesús. Sino que siguen en las mismas cosas y siguen buscando las mismas cosas que aquellos que lo recibieron en la entrada en Jerusalén. Su beneficio personal. Su beneficio personal. Os invito a que analicéis las oraciones que a veces hacemos en los cultos. Os invito a que analicéis las oraciones que hacemos en casa. Que está bien que el Señor le pidamos, porque dice el Señor que pedid y se os dará. Pero ¿dónde se centran la mayoría de nuestras oraciones? ¿En la gloria del Señor? ¿En nuestra preocupación por las personas que aún no conocen a Jesús? Y clamamos a Dios para que lo conozcan, para que nos den oportunidad, que fue lo que a Jesús le preocupaba. Jesús vino para salvar al mundo. ¿Es ese el centro de nuestra oración? ¿Es ese el centro de nuestra preocupación cuando nosotros estamos adorando y estamos alabando a Dios? ¿O seguimos buscando las mismas cosas que aquellos que lo recibieron en la entrada de Jerusalén? Ya viene el Rey que me quitará mis problemas. Ya viene aquel que me librará de esa opresión de la hipoteca, de esa opresión del trabajo, de esa opresión de... ¿Dónde está centrada nuestra adoración? ¿Y dónde está centrada nuestra oración? Fijaros, Hebreos 2, 1, 4 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Todos sabemos lo que la palabra dice. Por años estamos estudiando la palabra. Por años seguimos estudiando la palabra los jueves, los domingos, a través de las predicaciones, en el ISTE, en todo. Y dice el texto: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, en este tiempo que ya conocemos todo, que sabemos quién es Jesús en la mente, ¿cómo vamos a escapar? ¿Cómo vamos a descuidar una salvación tan grande si realmente hemos discernido quién es el Rey de Gloria? Dice el texto, la cual, esa salvación tan grande, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ya Jesús en su tiempo en la tierra, ya Él estuvo diciendo que Él era el camino,
que era la verdad y que era la vida, que Él era la puerta. Dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Acaso nos sigue sucediendo esto en este tiempo? ¿Acaso aparte de leer en la palabra del Señor que fue Él mismo el que confirmó quién era Él y la salvación que tenía que venir a nuestras vidas, el camino que tenemos que seguir? ¿Acaso no leemos también en el Nuevo Testamento lo que los apóstoles dijeron, confirmado por los que le oyeron, testificando ellos con señales y prodigios que vemos en el Nuevo Testamento y que vemos que siguen sucediendo en el día de hoy? ¿Acaso no escuchamos cada día la palabra de aquellos que nos predican, de aquellos que nos enseñan? ¿Acaso el Señor no sigue bautizando con el Espíritu Santo? Recordad, debemos ser diligentes en atender lo que hemos oído, porque ¿cómo escaparemos de la ira de Dios si descuidamos una salvación tan grande?, dice el texto. Es decir, si hemos escuchado la verdad del Evangelio, ¿cómo seremos tan descuidados en no prestar atención y acudir al llamado que el Señor nos está haciendo y que siga haciéndonos cada día? Un llamado a ser más como Jesús, un llamado a predicar la palabra, un llamado a no poner nuestros intereses por delante de los intereses de Dios, un llamado a no poner nuestros intereses por delante de los intereses de mi prójimo. Iglesia del Señor, Jerusalén no escapó de la ira de Dios. Jerusalén fue destruida y un día el Rey de la Gloria volverá, y no precisamente en un pollino, vendrá en un caballo blanco, como dice el libro Apocalipsis. Y la pregunta es, ¿cómo nos estamos preparando para ese día? Quizá vengamos y, ya está aquí el Señor que nos va a librar de todos nuestros problemas, de todas nuestras cosas. ¿Haremos como los que no discernieron en Jerusalén? ¿O nos gozaremos y adoraremos y alabaremos a Dios diciendo, ha llegado el Rey de la Gloria? Ha llegado el Creador del cielo, el Creador de la tierra, ha llegado el que entregó su vida y que gracias a Él yo puedo ser salvo y las demás cosas me dan igual. Ese debería ser nuestro diario vivir, nuestro propósito, alineado al propósito con el que Dios nos ha llamado, al propósito con el que Jesús vino a la tierra. ¿Qué le dijo a sus apóstoles? Cosas mayores que estas haréis vosotros. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Pero para hacer esas cosas mayores que Jesús, que ya es un reto, ¿verdad? Él nos dejó el Espíritu Santo. Y para eso es necesario que nosotros reconozcamos quién es el Rey de la Gloria. Que nosotros reconozcamos quién es esa persona, esa divinidad a la que estamos sirviendo y el que nos ha llamado, para ser capaces de decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Hermanos, qué importante es que en este tiempo podamos entender estas cosas. Que en esta semana que hoy comienza, donde estamos recordando esa última semana de Jesús, seamos capaces de discernir quién es el Rey de Gloria. A través del texto de hoy hemos podido ver quién es ese Rey de Gloria que hará su entrada triunfal en su segunda venida. Cuando triunfante ingrese en Jerusalén, y ahí entonces nosotros seremos capaces de alabar al Rey que viene a reinar. Entonces clamaremos y postrados estaremos en adoración, alabaremos y cantaremos a Jesús, al Rey de la Gloria. Pero qué importante es que desde este momento desde hoy hasta ese momento seamos capaces de discernir quién es el Rey de Gloria, para que cuando venga podamos adorarlo y alabarlo con pleno conocimiento de quién es Jesús. En esta semana que hoy comienza, en la que sabéis que no tendremos culto ni martes ni jueves porque vamos a centrarlo en viernes, sábado y domingo. En esta semana vamos a estar viendo esta semana de pasión hasta la resurrección, desde la perspectiva de ser capaces de discernir quién es el Rey de Gloria. ¿Cuál fue su propósito? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál fue su sacrificio?
Porque a veces cuando tomamos del pan y del vino, a veces deberíamos de tener temor de si realmente estamos discerniendo lo que significa tomar el pan y el vino. Y a veces cuando caminamos en nuestra vida, deberíamos de saber si realmente cuando estamos hablando, estamos discerniendo de qué es lo que estamos hablando. ¿Sabéis? Muchos hoy en día reflejan el mismo comportamiento que hubo en el pueblo judío al ver a Jesús entrar en Jerusalén. Queremos la liberación de nuestros problemas temporales, pero no de nuestra alma. Muchos lo aclaman como rey, pero en su corazón rechazan su autoridad. Sí, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Dios, pero no me someto a su autoridad, porque es que la palabra de Dios es muy dura de digerir. Yo no voy a hacer, ¿cómo voy a obedecer? Es que Señor, tú sabes mis problemas, Señor, tú sabes mis circunstancias. Muchos dicen creer en Él, pero realmente la verdad es que no reconocen quién es, no son capaces de discernir quién es el Rey de la gloria. Y el Señor hoy nos está llamando a que conozcamos y a que discernamos quién es el Rey de gloria. Yo os puedo asegurar que si nosotros hacemos ese esfuerzo de seguir buscando ese discernimiento, que estaremos hablando después de Semana Santa, la forma de adquirir discernimiento para la gloria del Señor, si somos capaces de trabajar en ese crecimiento, en el discernimiento de quién es Dios, os digo que nuestras vidas van a cambiar. Y no solamente nuestras vidas, sino las vidas de los que están a nuestro alrededor. En nuestro propósito de ser más como Jesús, lo primero es discernir quién es el Rey de la Gloria. Porque así podremos abrir las puertas eternas de nuestro corazón, igual que hizo Jerusalén, para que Jesús entre en nuestras vidas de una manera triunfal y pueda reinar. Amén.